Buenas noches para todos nuevamente. Y cuando me fue dada la responsabilidad nuevamente de compartir, sabía que no era fácil. Me encontraba con muchas actividades, pero qué bueno poder acudir a ese llamado que el Señor nos hace. Y hoy estamos aquí y venimos viviendo unos días después de lo que ha sido la resurrección, y eso es lo que hoy estamos compartiendo. Cuando preparábamos esta primera lámina fue de una manera muy especial, porque queríamos ilustrar realmente lo que queríamos que el Espíritu nos guiara y nos mostrara. El título de la prédica en el día de hoy es Revestidos con Poder. Y quiero decirles que no ha sido una falla técnica, ni que de repente cuando bajábamos las imágenes no llegaron completas. Sencillamente es que estamos viendo un panorama con el cual nosotros tenemos que vivir diariamente. Una vida que se parte en dos, una vida que está, por un lado, queremos llevarla y guiarla a través del poder que nos da el Espíritu Santo, pero hay otras cosas también que quieren gobernarnos y quieren llevarnos. Por eso una está con toda la fortaleza que podemos recibir del Espíritu Santo, pero la otra está desnuda. La otra es la manera en cómo cabalgamos nosotros diariamente cuando no tenemos esa protección especial. Y por eso estamos presentándonos hoy de esta manera. Quisiera pedirles que nos acompañen en un pequeño video que va a ser introductorio para que nos muestre lo que está sucediendo en varios lugares y lo que pasa realmente cuando nosotros tenemos dependencia de quien debemos de tenerla. ¿Sabes lo que es levantar los brazos? Cuando tu cuerpo entero te ruega que te rindas. Moisés lo sabía. Si el brazo caía, Josué moría allá abajo. La derrota en el valle siempre empieza con el cansancio en el monte. El suelo bajo mis rodillas ya se desgastó. He orado tanto que la voz la tengo en carne viva. Brazos alzados a un cielo que parece mudo. Pero yo sé que el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. El enemigo rodeó mi casa, entró por la rendija de la puerta, se sentó en la silla de mi mesa y envenenó la charla de la cena. Vi a mi hijo con la mirada perdida, caminando por rutas que yo no tracé. Vi mi matrimonio sangrar por heridas que nadie vendó. Y el diablo se reía porque él sabía que si el brazo del que ora caía, el valle entero sería suyo. Yo soy Moisés sin Aarón, sosteniendo a solas una guerra que nadie ve. Todos miran a Josué en la arena, pero se olvidan del que está en el monte, dejando la vida en la roca para mantener la espada del otro de pie. Los brazos pesan como plomo en mis hombros, la carne grita suelta, el miedo susurra, tu familia ya se perdió. El diablo apuesta que hoy me voy a rendir, pero escucho un estruendo que sube del valle. Josué todavía está peleando, y mientras haya guerra allá abajo, yo no puedo caer aquí arriba. Sostén mis brazos, que no los voy a bajar. El infierno pierde fuerza cuando levanto el mirar.
nos está mostrando realmente que nuestra vida de oración es permanente, que no podemos orar solamente para empezar en la mañana y lanzarnos al abismo de la vida diariamente. Tenemos tantas cosas que quieren vulnerarnos, y solamente en el momento en que bajamos la guardia, como podríamos decirlo, es cuando suceden cosas. Por eso una persona que ha decidido confiar en el Señor, su dependencia de Él es así como lo mencionaba el video: siempre, Abba Padre, te necesito, no puedo solo, llévame Señor, camina conmigo, ayúdame a librar estas batallas. Pero el Señor sabía que no era fácil, que nosotros somos débiles y que fácilmente nuestros brazos bajarían. Y fue de esa manera cuando Él partía, como recordábamos la semana pasada en tiempo de resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, al partir, nos dejó una promesa. Y esa promesa es el regalo más especial que un hijo de Dios debe anhelar, debe recibir y debe llevarla para que pueda el poder transformador de ese que nos han dejado. Dice en Juan 6:16: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿De quién estaremos hablando? ¿De quién? ¿De quién? Muchas veces no le conocemos, muchas veces solo sabemos, como dice la palabra, de oídas te había escuchado. Pero esta promesa que se hace realidad ha estado presente siempre, siempre desde la creación. Y esa es la realidad que nosotros vemos, porque estamos hablando de que el Señor, cuando partía a los cielos, nos dejaba su Espíritu, y su Espíritu ya había estado en medio nuestro desde el momento del comienzo en la creación. Decía: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es conocido en el hebreo como Ruach. Ruach, ese viento, ese aliento que fue dado. En el momento de la creación, dice Dios, cuando creó al hombre, sopló aliento, Ruach, y nos fue dado en nosotros. Ese aliento que nos acompaña desde la creación ha estado con nosotros. De aquí viene un suceso más importante, y sucede y no lo hemos tenido en cuenta. En este momento quiero traerlo, y es esa Trinidad. La Trinidad, por pocos conocida, por muchos quizás sí, pero mal entendida, mal interpretada. ¿Por qué? Porque al parecer se nos es hablado de la Santísima Trinidad, y pareciera un nombre de mujer, pareciera un nombre de una idolatría que hubiese traído la tradición, pero no lo es. No lo es la presencia viva de ese misterio que nos es revelado a través de el Evangelio, que tiene como objetivo dar a conocer a todos. Es dado de la manera que el Padre, que es el Creador y es Dios, su Hijo, que vino a hacer la obra redentora, Jesucristo, pero también el Espíritu Santo, forman la figura y la que es para nosotros nuestra base de la fe, la Trinidad. Y esa Trinidad presente en nuestras vidas es la que realmente nos debe llevar a tener una vida en oración direccionada en cada evento, que lo es, con la dirección necesaria. Muestra un evento e ilustra un evento lo que es realmente esa realidad de la Trinidad obrando. Y es a partir de este momento cuando sucede
que podemos encontrar que esa Trinidad está presente a lo largo de todas las Escrituras. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces, aquí lo ilustramos con una pequeña parte. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Solo quería poder soportar y sustentar que esta Trinidad, que está presente a lo largo de todas las Escrituras, es real. El Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Y nosotros, cuando vemos que la manera en que nos es presentado el Evangelio, conocemos al Padre, a Él acudimos, en Él esperamos. Pero muchas cosas sucedieron después de que Jesús, que necesitó el Espíritu Santo para comenzar a partir de ese momento su ministerio, solo ahí fue activado. Su obra redentora comienza y podemos ver lo que sucedió a través del tiempo que Él estuvo con nosotros. Hay un evento que marcó la historia de la humanidad y es el momento en que muchas obras han cambiado el rumbo de la humanidad, como podemos ver a través del tiempo. Una de ellas fue la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América, la Primera Guerra Mundial y en los tiempos más recientes la caída del muro. Pero un evento importante, ese evento es el que divide la historia y contamos de ahí en adelante después de, es esa venida de Jesús aquí a la tierra. Y Él asciende y cambia el curso de toda la humanidad. Pero detrás de este momento hay un momento más o quizás igual especial que tenemos que tener en cuenta. Hay unas tradiciones judías que también son incorporadas a nosotros los creyentes y son las 3 fiestas más importantes: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, pero se empezó a celebrar la fiesta de la que es hoy en día conocido como el Pentecostés. Y esto que sucedió, este día que es 50 días después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, los que andaban con Él, unidos en oración, aún inactivos, orando en este día, sucede lo más importante y es el Pentecostés. Ese Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo,
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Si fue importante y dividió la historia, la venida de Jesucristo a la tierra, hoy nosotros nos debemos a este evento, a este momento, porque solo fue aquí cuando este Pentecostés logra en aquel grupo de seguidores de Jesús que en aquel tiempo estaban consternados y tristes por su partida, pero en oración vino el Espíritu Santo y les fue dado. Y sucedieron cosas tan especiales, una de ellas que podemos rescatar, un hombre simple, con muchos errores como quizás uno de nosotros, estoy hablando de Pedro, en su torpeza agredió a un soldado, le cortó una oreja, y más aún su falta de fe le permitió que negara a Jesús 3 veces. Pero ese mismo hombre, después de este evento, cuenta la palabra que habló con lo que el Espíritu Santo había hecho en él y pudo, a través de la palabra que impartió, 3,000 personas se convirtieron. Comenzó su ministerio y el ministerio de todos los apóstoles. A cada uno le fue dada una lengua diferente para que fueran a los diferentes lugares que fueron enviados. Y algo que es extraño, y estudiando la palabra pude darme cuenta que aquí fue la gracia la que fue derramada en ese momento. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley, que en ese momento Dios estaba hablando con él, el pueblo, mientras le esperaba en su falta de fe, buscaron algo más cercano para poder orarle, hicieron un becerro. Pero en ese momento, cuando bajaba él con las tablas y las leyes que Dios le había dado, hubo gran conmoción en Moisés y no lo pudo soportar y reclamó el verles con esa falta de fe, y se formó gran algarabía ese día, de tal manera que vemos que ese mismo día también narra la Escritura que algo así también como 3,000 han muerto en esa revuelta. Y viendo lo que sucede en Pentecostés, vemos cómo la ley, porque vino en la ley, mueren 3,000, pero en la gracia que derrama el Espíritu Santo, una sola palabra convierte a 3,000. Y es así como estamos nosotros esperando que Él venga y nos llene. El título de este mensaje es Revestidos. Revestidos, en Romanos 8:14 nos enseña: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Compartí esta mañana, ¿por qué revestidos? Y al comenzar veíamos una lámina donde estaba un gladiador muy bien vestido y muy bien dotado, pero trayéndolo al escenario con el cual tengo que trabajar permanentemente, hay un término que usamos para el trabajo de campo que realizo, y se habla de que para poder producir bien ya no podemos seguir usando esas semillas que normalmente estábamos usando, ya que esa semilla que a través de los tiempos viene produciendo no está de igual manera, en igual condición, y va perdiendo lo que se llama su poder y su vigor. Entonces hoy los agrónomos han inventado algo que se llama el revestimiento. Tenemos semillas que tienen la capacidad de ir al suelo y protegerse y evitar que todo lo que sucede en ese universo que hay en el suelo, todas las bacterias, todos los insectos y todos los que es la biología en funcionamiento para que dé,
ella se protege y está revestida de algo que la hace que cuando viene el agua y cuando viene todo lo que le da, pueda tener la posibilidad de emerger a través de la germinación. ¿Por qué nosotros revestirnos? ¿Por qué nosotros revestirnos? ¿Cómo revestirnos? La biotecnología protege las semillas y hoy tenemos producciones más grandes. Si vemos, la población crece día a día y no podemos entender cómo el Señor hace ese milagro nuevamente. Hace 50 años atrás creo que la población estaba sobre unos 4.500 millones de habitantes. Hoy estamos hablando que nos acercamos a los 7.500, 8.000 millones de habitantes. Es una impresionante cantidad que estamos habitando aquí en la tierra. Pero ¿cómo poder dar de comer? A través de la biotecnología se está produciendo más porque no hay más tierra, la tierra sigue siendo la misma. No se habla de que descubrieron más tierra, ya ese tiempo pasó. El tiempo de los descubrimientos ya fue hace un buen tiempo atrás. Entonces hoy tenemos estos desarrollos y cómo nosotros que conocemos del Señor podemos encontrar el revestirnos. Y ese es el regalo que hoy viene a darnos su Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo el que oiga, os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el revestimiento que Él nos promete y que Él nos da. Tenemos lo que nos enseña a Corintios, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tantas cosas no son reveladas, tantas cosas no son puestas de manifiesto, que es solamente necesario direccionar hacia dónde es el momento de que nosotros revisemos de qué manera lo estamos haciendo. Y ese revestimiento es un revestimiento con poder, quisimos anexarle. ¿Cómo con poder? Solos no podemos, Él lo sabía que solos no íbamos a poder. Por eso, a cada uno le es dado dones, cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para que el bien de todos a uno sea dado por el Espíritu. Palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Estos son los dones que vienen a revestirnos para que llenos de Él podamos dar fruto. Y eso lo hace el Espíritu Santo también. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo hemos estudiado, lo hemos visto. Pero aquí, en el contexto de los dos regalos que nos son dados, dávidas que vienen a nuestra vida, ¿para qué? No son para la vanidad propia que nosotros pensamos tener para nuestro propio beneficio, es para el llamamiento supremo que nos ha sido dado. Llenos de esto, podemos realmente salir y llevar lo que es la comisión encargada desde aquel tiempo, que nadie se pierda, que nadie se quede sin conocer. ¿Cómo lo podremos hacer? No hay posibilidades de hacerlo en nuestras fuerzas, solo revestidos con el poder que el Espíritu Santo nos invita a tener. Por eso quería compartir a través de las experiencias que sabemos que oramos siempre y damos gracias a Dios por su dirección, lo exaltamos, lo honramos, lo glorificamos al Dios Padre. En el nombre de Jesús todas nuestras oraciones son dadas, pero realmente el puente que une nuestra relación con el Padre es el Espíritu. Él es el que actúa, Él es el que hace. La palabra en la creación fue dada por Dios,
y el que ejecutó las acciones fue el Espíritu Santo. De igual manera está esperando que nosotros le invitemos. Si Jesús en su ministerio recibió el Espíritu Santo para hacer una obra que en tan corto tiempo hasta el día de hoy nosotros estamos viviendo, ¿cómo no nosotros, desprovistos, indefensos, pero con Él más que valientes? Entonces, es la invitación que hoy estamos haciendo a manifestar todo lo que el Espíritu Santo está esperando que nosotros le demos. Esa figura que está desde el tiempo de la creación en la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que nuestra oración hay veces le desconoce. Muchos hoy en día cuestionan las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Son tan reales, son tan ciertas? Existe la doctrina del Pentecostés y hubo unas manifestaciones del poder que traía a quienes en Él confiaban. No es de temer, porque es lo propio, es lo consecuente. Si yo clamo, si yo pido, Él da, porque Él escucha. Pero hay algo que también sucede, y nos sucede con frecuencia, y es la invitación en el día de hoy. No contristéis el Espíritu Santo, dice Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo, a diferencia del tiempo del Antiguo Testamento, venía en nuestro pronto socorro cuando habían situaciones difíciles. Por eso era que se esperaba de esa manera cada uno de los eventos que narran, venía y se manifestaba el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús asciende a los cielos, ya no era una intermitencia presente, sino era permanente, que quedó en nosotros, no con nosotros. El Espíritu está en nosotros, pero Él, siendo una persona, porque no es un poder, no es como lo hemos podido en algunos casos visualizar, es la persona propia del Espíritu Santo, respeta. Y Él, como caballero, dice, respeta nuestro libre albedrío. Es un caballero, pero no permitas que por la amargura, la falta de perdón, los chismes, el orgullo y todas aquellas cosas que están, como la impureza sexual, un corazón duro, una doble vida y otras cosas más que no le agradan, Él se aparte. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, Él se aparta de nosotros? Y es fácil detectarlo. Él nos enseña que Él reargulle de pecado. Muchas veces hicimos cosas en el pasado, quienes hemos recibido hoy en día al Señor como nuestro guía y nuestro Salvador personal. Y las cosas viejas que hacíamos ya no se hacen de igual manera. ¿Por qué razón? La razón más clara es porque la presencia del Espíritu Santo está con nosotros y Él reargulle de pecado. Yo me preguntaba, ¿qué es reargüir exactamente? Y los sinónimos de reargüir son corregir, orientar, dirigir. Esa tarea de Él que está haciendo permanentemente es la tarea que nosotros en nuestras vidas, cuando le invitamos a Él, debemos mantener, porque las señales son claras y son específicas para cada uno, personales, independientes. Así como en el día de Pentecostés, que sucedió el evento tan especial, no llegó una sola bola de fuego, sino a cada uno le llegó una bola de fuego, según el Espíritu impartía. De igual manera el Espíritu habita en la vida del cristiano, de manera personal, pero también se aparta de manera personal. Algunos dicen, ¿por qué algunas personas pueden prever
que van a suceder cosas malas. Esa comunión con el Espíritu nos revela, porque Él nos guía, Él nos ilustra, Él nos muestra. Yo quisiera narrar un evento especial donde pude ser fiel testigo de esa presencia tremenda que el Espíritu Santo puede hacer. Hace unos años atrás, cuando habitábamos en Colombia, estábamos visitando un campo de un familiar y en el camino de ida empezaron a apartar los vehículos y nos pareció normal porque en ese tiempo sucedían todas estas cosas, habían militares, pero los militares y la guerrilla se visten igual. Ese día, que creímos que había sido un evento importante de lo que estaba pasando, nos tuvieron detenidos por un espacio de unas 20 horas, estuvimos detenidos. Y había gran conmoción dentro de los que fuimos detenidos porque pasaba el tiempo y sumaban más vehículos. Puedo creer que algo así como unos 2000 vehículos fuimos detenidos. Y mucha gente lloraba, mucha gente, no habían teléfonos en ese entonces, celulares que pudieran enviar comunicación. Pero me sorprendí de gran manera que con un familiar que yo estaba, no nos vino temor, no nos vino sobre lo que estaba sucediendo, angustia, y en cambio pudimos de una manera más bien jocosa tratar de pasar un momento que cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía fue la toma guerrillera más importante que haya habido en Colombia. Murieron cientos de personas a pocos kilómetros de nosotros y nosotros fuimos apartados para que no sucediera. La misma guerrilla a nosotros nos dejó en un lugar para que no llegáramos donde ellos se estaban enfrentando. Y decía: Señor, cuán grande tú eres. ¿Cómo pudiste darnos esta revelación y pudiste que si fuéramos en ese momento un rayo de luz, un rayo de paz, de calma en una tormenta tan grande? Si escuchaban los disparos, porque no era muy lejos de donde nosotros estábamos, mas sin embargo mantuvimos la calma y mantuvimos la posibilidad de dar un poco de palabra de tranquilidad a las personas. Y digo yo, ¿cómo, Señor, tú nos estás dando estas cosas? ¿Cómo tú permites que podamos ser en esto? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que yo debo hacer? Y la respuesta hoy es sí. No fuimos revestidos con los dones, no fuimos revestidos con los frutos del Espíritu Santo para nuestras propias obras. Hay quien está esperando, hay quien está necesitando que tú decidas ponerte en pie, que tú decidas aceptarle a Él y llevar, porque muchos perecen porque la luz, el conocimiento no les ha llegado y tú te has decidido quedarte ahí, seguir llenando ese espacio con cuantas cosas que hemos aprendido. Hoy la palabra te está invitando a activar el poder del Espíritu Santo en tu vida, a que se haga realidad en aquel que está llamado a ser. Tenemos un grupo que los lunes nos reunimos los hombres y se llama Saetas. Y en algún momento se cuestionaba por qué el nombre de saetas. Una saeta es una flecha que es lanzada. Eso somos nosotros. En el grupo de los hombres somos esas saetas, pero todos somos saetas. Y el gran armero, el gran arquero es nuestro Padre, el Creador. Él está esperando ese momento para lanzar y que llegues al blanco. Tus palabras, tus versículos, tu lectura que tienes hoy guardada dentro de ti, nunca sabes cuándo va a ser usada, a dónde va a llegar. Solo espera el momento que va a llegar y va a llegar con ese poder especial. Así como lo vimos al comienzo en el video, hay tantos momentos de dolor, de angustia, solo nuestros brazos levantados hacia el cielo, en dependencia de Él y no en autosuficiencia, podrán demostrar que necesitamos a ese Jesús, a ese Padre Creador, pero también al Espíritu Santo que nos revista con poder
y que nos envía a los lugares que Él así quiera llevarnos. Es una manera sencilla que en esta noche la palabra dada quiere llegar. La semilla que somos nosotros se reviste para que germine, para que dé un fruto, pero no un fruto para la vanagloria, sino para exaltar el nombre del Señor.